hacer una pequeña oración para que abra nuestro entendimiento y podamos comprender la palabra. Amado Señor, te doy gracias por cada uno de los que está mirando, por los que van a ver este video porque alguien lo comparte, por los que van a ver porque han llegado a una de sus casas y luego van a estar viendo. Gracias, Señor, por cada uno, por sus vidas, bendícelos, guárdalos, guarda su entrar, su salir, protégelos para la gloria de tu nombre y abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra y los tiempos que estamos viviendo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El otro día, una familia que escucha por radio, bueno, fui gracias a Dios, pude ir a llevarle algunos alimentos y me decían, pastor, bueno, porque me dicen pastor, ¿verdad? Pastor, me dicen, la palabra nos está, ya no tenemos, ¿vieron cuando golpean tanto que ya no saben qué lugar le duele? Bueno, dice, pastor, la palabra nos está golpeando por todos lados. Pero la palabra ya estaba escrita. Lo que pasa es que ahora golpea, esta palabra golpea en los corazones, golpea en el espíritu de cada persona y los despierta porque estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo y eso es tremendo, ¿verdad? Porque antes leíamos Mateo 24, que voy a mencionar un versículo ahora que lo veo. Antes leíamos Mateo 24 y veíamos cosas que sí pasaban, pero muchas señales que iban a venir. Ahora todas las señales se están cumpliendo. El tiempo está cerca, ¿verdad? Estamos ya en la noche oscura, viene la mañana, así que ahora está golpeando en nuestros corazones y eso es muy bueno. Amén. Como le dije de Mateo 24, quiero leer el versículo 11 y el 12, que dice: y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haber aplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay un versículo también que dice, que el Señor Jesús hablando, que dice, cuando yo vuelva, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Y ese versículo junto con junto con 2 de Timoteo 4, versículo 3 y 4, que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Ahí parecería haber una contradicción entre lo que hablamos de que en el último tiempo va a estar el último y más grande de los avivamientos, con el Señor Jesús diciendo, cuando yo venga, ¿voy a hallar fe en la tierra? Como difícil. O en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos profetas, a muchos, y el amor de muchos se enfriará, pero predicamos de un avivamiento, y el amor de muchos se enfriará, pero también dice que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, los niños profetizarán. Bueno, me siguen respondiendo algunos mensajes por WhatsApp de algunos hermanos que estoy hablando. Y bueno, entonces, el Espíritu Santo habla, la palabra habla de que el Espíritu Santo va a ser derramado en los postreros días y que veríamos todas estas manifestaciones del Espíritu. Pero también nos dice que en señales antes del fin, y cuando el Señor habla de los últimos tiempos, nos habla de que el amor de muchos se enfriará. Y ahí concuerda con lo que dice 2 de Timoteo, ¿no? De que no sufriremos la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Eso significa que nos va a molestar escuchar la reprensión, la exhortación, la palabra de verdad y de fe del Señor. ¿Sí? Entonces dice, se amontonarán muchos conforme a sus propias concupiscencias. Eso parece ser un avivamiento, ¿verdad? Un amontonamiento de mucha gente parece ser un avivamiento. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Que también sucede, pero en medio, yo quiero marcar una diferencia. Ese último avivamiento viene. Está sucediendo en tu vida, en mi vida. Dios está despertando los corazones en este tiempo, ¿verdad? Está despertando los corazones de los llamados. Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que obviamente perseveren hasta el fin en fe. ¿Quiénes son los llamados que no perseveran hasta el fin? Los que tienen comezón de oír. Amén. Entonces vemos
que en este último avivamiento que va a comenzar, va a parecer muy grande, porque en muchos lados se van a volver a Dios, pero se van a levantar también esos falsos profetas que no enseñan la sana doctrina, que engañen a aquellos, a los monumentos al menor esfuerzo, como para decirlo, ¿verdad? A los que creen que la salvación es fácil. A mí me tocó una vez discutir con mucha gente, no con mucha gente, ¿no? Sino varias veces con diferentes personas que creían que la salvación no se perdía. Bueno, la salvación se repierde, se recontrapierde, ¿sí? Cuando uno no está con su vasija llena de aceite, cuando el Espíritu Santo no está en nosotros y la lámpara no está encendida. Lo dice la parábola de las 10 vírgenes, amén, que también lo dijo el Señor en Mateo capítulo 25. Entonces, creo, casi seguro que es Mateo 25, pero está todo de memoria, así que... entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque habla de un gran avivamiento, el último y más grande de los avivamientos. Eso, a ver, la palabra no habla con la palabra avivamiento. En la oración de Habacuc es donde aparece la palabra aviva, ¿verdad? Bueno, todos saben, aviva el pueblo en medio de los tiempos, hazla conocer. Es la oración de Habacuc. Pero sí las profecías de Isaías, las profecías de el Señor Jesús también hablan de un despertar y bueno, en Apocalipsis vemos también, bueno, incluso cuando habla del cielo, creo que era capítulo 7, habla del cielo y hay millones y millones y millones de... que habían sido cambiados sus vestiduras. Eso somos nosotros, no son los 144.000, eso es aparte. Somos nosotros los arrebatados por Jesucristo que estamos en la gloria del Señor en el cielo. Me quedan 9 minutos. Yo trato de ser rápido, pero a veces yo creo que tendríamos que hacer un estudio de los últimos tiempos, ¿verdad? No sé qué les parece. Porque me acelero mucho hablando y por ahí alguno se me pierde el hilo en el camino. Para eso oré, para que no pase. Pero bueno, seguimos. Entonces... Todavía no empecé con el tema, es todo preámbulo. Entonces, como les digo, ese gran avivamiento, a veces vemos iglesias repletas y decimos, wow, ahí hay un avivamiento. Y es un falso profeta y lleva a las ovejas a la comodidad. Nosotros conocemos una de las iglesias más grandes de si queremos. Nosotros conocemos en carne propia, nosotros mismos conocemos por haber estado en una de las iglesias más grandes de Latinoamérica, de habla hispana, ¿verdad? Iglesias más grandes de habla hispana, que es el Centro Mundial de Avivamiento, a los cuales seguimos porque han sido probados por nosotros mismos, por nuestro pastor Rubén, han sido probados, asimismo como seguimos al pastor Gustavo Ortega. Los escuchamos sus palabras, sus prédicas, nos exhortan, nos enseñan todo el tiempo y aceptamos el consejo porque vemos y discernimos en el Espíritu que eso viene de Dios. Pero siempre estamos en una delgada línea. El evangelio de la prosperidad es como aquellos que predican un evangelio de prosperidad. Si vamos a la realidad, Dios quiere que el hombre fructifique y se multiplique. Eso es bendición, eso es un evangelio de prosperidad. Entonces el primero que predicó un evangelio de prosperidad es Dios. Y eso es un error señalar, ¿verdad? Cuando Dios quiere y dice, yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que obtengáis el fin que esperéis. Entonces sabemos que Dios quiere cosas buenas de nosotros, pero tal que señala y dice evangelio de la prosperidad. Entonces, hay una delgada línea, como siempre digo, una delgada línea entre creer en la bendición del Señor y predicar que todo va a estar bien. Predicar que siempre van a pasar cosas buenas y predicar que al que le pasan cosas malas está en pecado, porque el Señor también corrige. Entonces, ahí hay una delgada línea que hace que se dividan una u otra cosa.
Entonces nosotros sabemos que hay muchos que llaman al pueblo de esta manera, bien, no dando palabra de exhortación, sino predicando cosas lindas, ¿verdad? De los cuales cosas lindas se puede malinterpretar y se puede tomar como un rema, se puede tomar como una palabra de fe, sí, pero son cosas diferentes. Cuenta, ¿sí?, de esta diferencia. Una de las principales formas de darnos cuenta es el liberalismo, ¿verdad? Si existe la palabra, no recuerdo bien, pero el liberalismo, ser liberales, ¿sí? Ser sensuales, lo hablaba Motesi en el último Congreso Mundial de Avivamiento. Ser sensuales es cuando se trata de atraer. Me ha tocado ver videos, porque realmente me interesaba este tema, hace tiempo los vi obviamente. Me ha tocado ver videos donde no sé, en el púlpito, en la tarima se hacía cualquier tipo de shows para entretenimiento de la gente, y eso no es bueno. Eso no es bueno porque es profanar el templo, pero miren qué diferencia. Algunos más reservados, más religiosos, dicen que nosotros profanamos el templo o la casa del Señor porque los chicos danzan, porque ponemos luces, porque ponemos música fuerte, porque no hay uno tocando una guitarrita los salmos, ¿cómo es que se llamaban? Los coros antiguos, no me acuerdo el nombre que se usaban. Bueno, y dicen, no, estos están locos, estamos avivados, hermanos, tenemos alegría en nuestros corazones. ¿Cómo no tenerla si en nosotros está la esperanza de salvación y vida eterna? ¿Cómo no tener alegría? ¿Cómo no adorar a Dios con todo lo que el mundo nos ofrezca? No hablo del mundo, ¿verdad?, sino con todo lo que la tecnología, vamos a decir, la tecnología nos ofrezca, ¿sí? Si alguien lo usa para adorar a Satanás, nosotros lo vamos a usar para adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, usamos luces, usamos música, guitarra eléctrica, y hay iglesias, me ha tocado ir a una iglesia, no voy a decir dónde, pero en pleno 2000, ¿cuándo fue que fui? Hace como 7, ya no me acuerdo ni cuántos años tengo, como 6 años, y fui, y está bien, nosotros no vamos, pero parecía una iglesia de 1900, porque por los coros, por la forma, por los cánticos, ¿verdad?, por la forma de vestir. Y yo no estoy en contra de nada de eso, cada uno haga conforme a lo que siente en su corazón, pero siempre hay una delgada línea donde pasamos de el nuevo pacto, de estar bajo el nuevo pacto donde no hay religiosidad, a ser sensuales. Y esas son las nuevas iglesias y las que se vienen, ¿verdad? Ahora, un gran despertar del Espíritu Santo provoca cambios en las vidas, no liberalismo en la iglesia, ¿verdad? Bueno, voy a explicarlo bien. Un verdadero avivamiento provoca que las personas dejen su pecado, se vuelvan a Cristo y cambien su forma de vivir. Lo dijo, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ahora vemos, y ya desde hace tiempo, por los ecuménicos, que hablan de una unidad, para sumar el número, hablan de una unidad que es el orden, ¿verdad?, que se espera de las iglesias, que van a propiciar la venida del anticristo y el nuevo orden también geopolítico. Entonces, así como había un orden, ayer lo hablamos, un orden político que se estaba formando, gestando para, en medio de la escasez, en medio de la pobreza, que esto va en aumento obviamente, pero quédense tranquilos porque no es para siempre, esto no es para siempre, ¿verdad? Como dice la palabra, como en los vamos a estar casándonos, comiendo y todo, o sea, no es que cuando venga el Señor nos va a encontrar a todos muertos de hambre, eso no va a pasar. Primero porque eso no nos va a pasar a nosotros, y segundo porque es una mala interpretación a mi entender. Entonces, el mundo va a estar casi normal, ¿sí? Pero es necesario que todo esto vaya pasando, ¿sí?
que todo esto se vaya acomodando de esta manera, incluso que los ecuménicos vayan avanzando y que se vaya uniendo la iglesia, los católicos con los ortodoxos, ¿sí? Profesando la unión y que todos los caminos, vamos a decir que el fin justifica los medios, ¿verdad? Que todos nos unamos con tal de todos ir al cielo. Y eso no va a pasar, porque nosotros no vamos a entrar al cielo porque tenemos ganas. Vamos a entrar al cielo si agradamos a Dios, si cumplimos, primeramente si creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y segundo, si damos la medida, si nuestras lámparas están llenas de aceite y si el Espíritu Santo posa sobre nosotros, está con nosotros, ahí de seguro cuando venga el Señor Jesucristo a buscar a su pueblo, nosotros vamos a estar con Él. Bueno, respiro un segundo. Bien, entonces, voy a leerle una descripción del ecumenismo para que lo entendamos. Es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos. Miren qué lindo que suena todo esto, ¿verdad? Es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas separadas de las grandes cismas. Eso es desde las grandes cismas, la cisma es una separación ideológica, ¿sí? Antes de que se separaran, antes que ellos se hagan menonitas, católico, apostólico romano, cristiano evangélico, testigo de Jehová, antes que se separaran, ¿sí? Las creencias, por así nombrar, ¿verdad? Nombrar a los testigos no tiene nada que ver por ahí. Pero antes de que se separaran, claro, obviamente, todos tenían las mismas... era la iglesia primitiva, ¿verdad? Luego, la iglesia empieza a nombrar, ¿sí? por mala interpretación de la Biblia, a los papas y a los referentes en el mundo del cristianismo y empiezan a torcer la palabra del Señor. Entonces, si Dios tomó a un rey que había hecho había trabado una mala amistad y lo maldijo por esa mala amistad, ¿ustedes piensan que nosotros tengamos que estar con ellos? Bueno, pero no es el tema hoy, ¿verdad? Sino que en el último tiempo, como lo digo, se le van a levantar muchos falsos profetas hablando de esta unidad. También predicando las cosas que se quieren oír. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a que nadie nos engañe, ¿sí? Porque dice la palabra, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, nosotros no tenemos que estar en donde nos gusta lo que nos dicen, tenemos que estar en donde esté el fuego del Espíritu Santo. Por eso digo, lo hemos comprobado nosotros estando en una iglesia grande llena del fuego del Espíritu Santo. Hemos sido ministrados, no solamente en la oración, sino en medio de la prédica, palabra ungida por el Espíritu Santo ha tocado nuestras vidas. Entonces sabemos, porque hemos probado, y en el Espíritu hemos discernido de que no es falsamente ni lo que uno quiere escuchar. Pero así también hay promesas de Dios que están escritas en la palabra y hay que confesarlas, hay que creerlas. Si no, la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, si no escuchamos, no aumentamos nuestra fe, cuando vengan las pruebas, las adversidades, no vamos a tener en qué apoyarnos, ¿verdad? En qué sostenernos. Y eso es lo que va a levantar el último más grande avivamiento, la fe. El Espíritu Santo transformando las vidas. El Espíritu Santo cambiando los corazones. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Eso es un avivamiento. Cuando esto empieza a suceder. Hemos tenido avivamientos como el de John Wesley, como el de la calle Azusa, como el de Evan Roberts en Gales. Entonces, hubo avivamientos, ¿sí? Pero ahora se habla más grande de los avivamientos. ¿Por qué? Porque el deseo, el avivamiento es despertar en la gente de necesidad de buscar a Dios. Necesidad de buscar a Dios. Obviamente, lo dice las profecías de Isaías, lo dicen las profecías de Apocalipsis también. Dicen que obviamente para que esto suceda, tiene que ser derribado el espíritu de Babilonia, ¿verdad? Si alguno lo conoce, sabe. El espíritu de Babilonia es el económico, ¿ve? El de bienestar económico.
Y por eso a veces se pasan pruebas y vamos a seguir pasando pruebas. Pero, como dicen los dichos, la gente busca por necesidad a Dios, ¿verdad? Está perfecto. La iglesia no es un lugar de gente, un hospital de almas donde todos vamos a sanar nuestras heridas. Pero va a llegar el tiempo, no dentro de mucho, estamos hablando dentro de poco, de que el Señor empiece a despertar los corazones. Y ahí es donde vamos a empezar a ver ese gran avivamiento. Pero tenemos que estar atentos y predicar la sana doctrina y el evangelio, porque muchos se van a perder, porque va a haber esos falsos profetas que van a engañar a muchos. Y muchos van a ser ecuménicos. Amor. Y Katy me contaba la otra vez, mi esposa me contaba que cuando ella estaba trabajando en Capital, en la casa, en la zapatería, ¿verdad? Había afuera de la iglesia, es decir, afuera de su negocio, había una pareja de lesbianas, las cuales estaban yendo a una iglesia, ¿sí? Y cuando le cuentan a Katy, ay, empezamos a ir a la iglesia, que esto, que lo otro, ah, qué bueno, ¿viste? Y Katy, obviamente, ya sabía que eran pareja, pero dijo, bueno, el Señor va a obrar y estas dos van a, obviamente, entender, separarse, volverse a Dios de todo su corazón. Y no, pasan meses y meses y años y tienen de vuelta una conversación y se seguían congregando. Seguían yendo de la mano a la iglesia, se sentaban en la iglesia. No quiero mentir, pero no la tengo acá para preguntarle, pero no sé si una de ellas no servía en la escuela bíblica o algo de eso los domingos. ¿Me entienden lo que digo? O sea, el Señor ama al homosexual, ama a la lesbiana, porque Él entregó a su único Hijo por todos los pecadores de este mundo que somos nosotros. Amó a todos. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no a ti, a mí, no a Joel y a los 20 que están mirando, no, al mundo completo, ¿sí? De tal manera lo amó que envió a su único Hijo a morir en la cruz por nosotros. Amén, perfecto, lo entendemos. Entonces entendemos que Dios los ama a todos, pero dice, las cosas que pasaron son todas hechas nuevas. Dios aborrece esos pecados, así como la lascivia, como la lujuria, como la envidia, como la contienda, como la avaricia, la soberbia y todo lo que odia el Señor, ¿sí? Entonces, cuando hay un avivamiento, el avivamiento se ve si es genuino, no por la cantidad de gente, sino por la cantidad de transformaciones de vida, de familias, cambios radicales. ¿Me entienden lo que les digo, hermanos? Entonces, en este último tiempo que queda hasta que venga Jesucristo y la tribulación luego, vamos a ver ese despertar en los corazones. Yo estoy seguro, la gente ya se empezó a volver a Dios. Lo pueden ver ustedes, pueden ver en esos cortitos que suben en las redes sociales. Mirá los médicos de tal orando porque ahora se volvieron a Dios, porque saben que de Él solamente pueden obtener ayuda para este tiempo. Mirá los de la policía antes de salir orando. Mirá el ejército antes de salir a la guardia orando. Y todos esos videitos, ¿verdad? Que vemos y decimos, qué tremendo, el Señor está tocando los corazones, está despertando. Cuando hay necesidad, ¿verdad? ¿Cómo volvía el pueblo? El pueblo de Israel, ¿cuándo se volvía a Dios? Cuando había opresión. Cuando había opresión, el pueblo de Israel volvía a Dios. Y Dios levantaba un libertador. Amén. En aquel tiempo. Ahora no lo necesitamos, está Jesús. Entonces, hay opresión, se despiertan los corazones. ¿Viene ese avivamiento? Está hecho, viene. Pero hay que tener cuidado. Y nosotros, Iglesia Avivamiento Ferrari, nosotros vamos a predicar la sana doctrina. Si vamos a predicar la sana doctrina y tú tienes que hacer lo mismo, no por las bendiciones de Dios, decirle, no, vení que Dios te va a bendecir, sí, esa es una parte importante, Dios bendice a sus hijos y ahora somos coherederos del reino, eso no lo digo yo, lo dice la palabra, pero lo más importante, Jesucristo, necesitamos a Jesús para ser salvos, para tener salvación y que haya una transformación en nuestras vidas y eso es lo que determina un avivamiento. Que el fuego se encienda en nuestros corazones, no la cantidad de gente,
No, porque dice que engañarán a muchos estos falsos profetas. Y se están levantando y se vienen levantando hace mucho y van a seguir levantándose. Y vamos a ver milagros, señales que hagan, pero si ahí no está Dios, nos vamos a dar cuenta. Amén. Si estamos en el Espíritu nos vamos a dar cuenta. Y si estamos en el Espíritu nos vamos a dar cuenta que el Señor, el Santo y misericordioso, viene cada servicio de Avivamiento Ferrari. Amén. Así que tenemos mucho para agradecerle al Señor, tenemos mucho para agradecerle, pero estemos atentos, que nuestro amor no se enfríe, porque es un obrar diabólico. Así como se habla de este último avivamiento y de que Dios está volviendo los corazones, ahí es cuando el diablo empieza a usar y a levantar falsos profetas. ¿Para qué? Para que todos los corazones que se están despertando, atraerlos. Nosotros los vamos a traer con la verdad, con la luz de Cristo. Amén. Así que vamos a orar por este avivamiento que se levanta, ¿sí? Que se va a levantar, la palabra lo dice, que sea con un derramamiento del Espíritu como nunca antes vimos, que ya viene pasando. Hace 100 años atrás no se hablaba del derramamiento del Espíritu, porque no eran los últimos tiempos, y si se hablaba era una prédica. ¿Por qué? Porque no sucedía dentro de la iglesia. Hoy sucede un derramamiento del Señor, del Espíritu Santo. Yo me acuerdo 2 semanas antes, creo, de la cuarentena, o 3 semanas antes, en una administración, me acuerdo que estábamos terminando de ministrar y el Señor empezó a ministrarme a mí. Se había terminado la canción y seguimos orando y el Espíritu Santo obraba de una manera, sin música, sin nada, como cuando ya todo había terminado y estaban tirados en el suelo muchos y con gozo en el corazón y hablando en lenguas y todo ese poder de Dios que nos mostró unas semanas antes de que empiece la cuarentena. Eso es porque el Espíritu Santo ya está siendo derramado. Amén. Estamos en los postreros días. Yo no me canso de decirlo, pero estamos en los postreros días. Son los últimos días, las últimas horas antes que venga Jesús, y nosotros tenemos que estar atentos. Cuando volvamos a la iglesia, que Dios quiere no falta mucho. Vi el otro día que los católicos pidieron poder volver a congregarse. Fue negativa, obviamente, una negativa de parte del gobierno. Pero ya van a tener que ceder porque, bueno, el peso de los líderes católicos, más estando el Papa de por medio argentino, yo creo que en cualquier momento, 2, 3 semanas más, Dios quiera, aunque dicen que hasta octubre no va a estar todo como antes, pero yo espero que 3 semanas más estemos congregándonos de esta manera. Después empezaremos a congregarnos en la iglesia, ¿verdad? Y ahí vamos a empezar a ver un peso, estoy seguro y lo siento, y ese avivamiento va a tocar nuestras vidas y nuestras familias. No se olviden, nuestras familias van a ser tocadas. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a despertar los corazones. Amén. Vamos a orar por esto. Amado Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que despiertes el corazón de todos los que están mirando este video y los que lo van a ver luego, de mis hermanos en Cristo, obviamente, Señor, y de todos aquellos a los que llegue esta enseñanza, Señor. Despierta nuestros corazones, aviva tu pueblo, tu obra en medio de los tiempos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo sea derramado, como lo dice tu palabra, Señor, sobre toda carne. Señor, que no podamos ser engañados, Señor, que en nuestro territorio no se levanten falsos profetas, Señor. Yo sé que te pido algo que está escrito, Señor, pero en el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Te ruego que podamos ver un avivamiento genuino en Ferrari, Mariano Acosta y Marcos Paz. Para la gloria de tu santo nombre oramos y a ti nos entregamos y te entregamos todas nuestras necesidades, nuestras peticiones, y te entregamos sobre todo nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén.